Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su séptima sesión virtual. Les agradezco compartir este espacio de 10 a 12. Eh, para los profes les recomiendo mucho que veamos este video porque les va a servir de insumo para poder saber qué referentes o qué fuentes puedo usar para investigar alrededor de mi proyecto. El día de hoy nos vamos a centrar en eso, en averiguar esos referentes que pueden aportar elementos útiles en el desarrollo de mi investigación. Los formatos que hemos realizado en los días previos responden a una metodología de desarrollo de proyectos, el cual está basado en las metodologías de diseño, de cómo el diseño se afronta a diferentes situaciones, problemáticas reales y las resuelve mediante un proceso. Este proceso, esta metodología que les lleve en estos formatos y que también vamos a trabajar la semana siguiente, corresponde al pensamiento de diseño, en este caso llevado a la educación. En este caso, los niños, sus alumnos, son el centro de la experiencia y ustedes, profes, son los que les van a diseñar esa experiencia que van a vivir en el aula. ¿Qué nos ofrece esta herramienta? Nos ofrece formas creativas, formas diferentes de pensar cómo llevar la interacción de clase y de aprendizaje a sus estudiantes. Por eso era muy importante resolver ese ejercicio de proyectos paso a paso. El libro que está adjunto en la descripción de este video tiene la metodología e incluso cómo se desarrolla esa metodología aplicada en clase. Yo simplemente sinteticé unos elementos y los traje para abordarlos acá en las sesiones. ¿Qué es lo importante de esta metodología? Que mira las necesidades que hay en el aula y a partir de eso crea nuevas propuestas. El libro tiene muchos ejemplos. Entonces en el libro aborda problemáticas reales que pasan en las escuelas, como mis alumnos llegan con hambre al colegio, no llegan a tiempo, no hay una red que integre el trabajo entre los profesores, y a partir de eso muestra como ejemplos que se han resuelto en espacios reales, en colegios reales. Uno de esos ejemplos es un profesor de una escuela en Nueva York que se llama Michael Schur, que dicta clases en segundo de primaria. Y él realizó este ejercicio de pensamiento de la experiencia de sus estudiantes alrededor de cómo podría rediseñar la sala, el salón de clases para satisfacer mejor las necesidades de sus alumnos. Él llevó a los estudiantes a hacer dos cuadros en los cuales ellos decían qué es lo que les gustaba del salón, qué es lo que no les gustaba del salón. Y a partir de eso le ayudó a repensar ese espacio y se dio cuenta que una de las soluciones era bajar los contenidos que estaban colgados en esos tableros muy arriba para que los estudiantes pudieran ver directamente todos sus trabajos e incluso pudieran retroalimentarlos. También mejoró la distribución del espacio para que ellos caminaran más fluido por él y también se dio cuenta eh, que sintiéndose en ellos, cuando los estudiantes se sienten en un espacio más como personal, más privado, se mejora mucho el aprendizaje de ellos. Ese es un ejemplo, no significa que sea algo que vayamos a aplicar en alguno de los proyectos que tienen en mente, profes, pero por eso era como ese ejercicio de mirar esos deseos o esas problemáticas que estaban en esos tres niveles, en esos tres contextos. Este modelo de pensamiento de diseño es muy interesante porque te da una ruta, te da una guía de cómo desarrollar los proyectos. Esos proyectos siguen el siguiente paso. Esos ejercicios que elaboramos en clase nos están guiando en ese proceso de pensamiento que consta de 5 etapas. Por el momento vamos en las etapas 1, algunos profes ya están pensando en la etapa 2. En la etapa 1, que era el descubrimiento, era como visualizar esas necesidades y problemáticas que se dan en esos diferentes contextos. Y a partir de eso llegar a la etapa 2, que es cómo interpreto esas necesidades en base a cómo las dirijo en mi área. Para eso en la etapa 2 de la interpretación es muy importante entender a nuestro público, en este caso los estudiantes de nuestra área, en los cuales desearíamos probar nuestro proyecto. E incluso en la parte de interpretación es importante encontrar esos referentes que están en la misma línea de ese desafío que nos planteamos. Entonces en la etapa 1 es el descubrimiento
de esas problemáticas y necesidades que nos dan el desafío, y en la etapa 2 es qué interpretación le puedo dar a ese desafío en base a cómo puedo formular oportunidades de mejorar el espacio de mi aula, de mis clases, de mi barrio, del entorno, desde mi investigación. Siguen tres etapas, que son la 3, la 4 y la 5, en la cual en la 3 ya voy refinando esa idea, ya voy puliendo cómo quiero aproximarlo e incluso qué resolución técnica le doy a mi proyecto, que esa es con la etapa que, que debe seguir después de esta semana que nos vamos a ver. Luego otra etapa que va a ser como realizo esos ejercicios de experimentación de mi propuesta, o sea, poner esa versión beta en prueba en clase, y a partir de ese ejercicio, en la etapa 5, yo hago una retroalimentación de lo que pasó y tengo un aprendizaje de eso. Sé cómo mejorar ese proyecto en base a la aplicación que hice vivencialmente con mis alumnos. Acá lo importante es, profes, no tengan miedo a fallar, a que no les salga algo. Eso es parte de este proceso, porque estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo algo que de pronto se sale un poco de lo que veníamos trabajando y vamos a experimentar con ese nuevo tipo de modelo. Uno de los referentes de esta línea de proyectos, bajo esta metodología de pensamiento y diseño, encontré un portal que se llama The Teacher's Guide. Este portal está hecho en colaboración con la empresa de diseño que creó estas herramientas, que se llama IDEO, y hay una recopilación de proyectos hechos por profesores alrededor del mundo. Uno de esos proyectos que me llamó la atención se llama Project H Design. En Project H Design consiste en el trabajo de una arquitecta que se dedicó a la educación. Entonces, en una escuela de verano en Berkeley, lleva a estudiantes a desarrollar proyectos de contextos reales utilizando herramientas de diseño y arquitectura. En el trasfondo no solo son esas herramientas, ellos también tienen que pensar en matemáticas, tienen que pensar en biología, en sociales, porque tienen que también averiguar esos contextos en los cuales van a diseñar. Esta arquitecta de vocación empezó haciendo proyectos con sentido social y llegó a este proyecto con chicos para que fueran creadores en vez de consumidores, en esta metodología de los makers, que fueran los creadores de soluciones a las problemáticas que los rodean. Les dejo este video en la descripción para que lo vean. El video está en inglés, pero si quieren verlo en español, se van al piñón que está acá y van a la opción de subtítulos, y en subtítulos buscan en la opción de traducir automáticamente, y acá les muestra todos los idiomas en los cuales les puede traducir ese audio. Puede que no entiendan un poco, pero con las imágenes se entiende muy bien cómo son las dinámicas de la clase, y este es un referente de cómo pueden llevar sus actividades al aula de clase. Puede que no tengan esos materiales, pero es más de la dinámica del maker, de cómo los estudiantes crean y proponen a partir de proyectos que están aterrizados en contextos reales, y cómo esas problemáticas les pueden ayudar a desarrollar habilidades en otras áreas. Siguiendo la línea de estos proyectos pensados en los estudiantes, encontré este proyecto que crea un espacio adecuado para estudiantes dirigidos de educación especial. Dos profesoras crearon este espacio en el cual los estudiantes pueden interactuar con elementos que les ayuda a fortalecer actividades motrices, actividades afectivas, de coordinación con otros estudiantes. Lo importante de este aporte es un proyecto pensado en sus estudiantes. Puede que profesores estén pensando en, bueno, cómo con un laboratorio, pensando en las necesidades de mis estudiantes, qué elementos puedo generar.
Y este es un proyecto que nos da esa inspiración, nos da ese referente de cómo todo fue pensado en base a las necesidades de sus mismos usuarios, que en este caso estos estudiantes. Uno de los elementos que también me llamó la atención es un muro de luz que les sirve para trabajar la coordinación. Esto es un ejemplo literal de lo que hacemos en programación tangible. Una de las aplicaciones que digamos en profesoras de primaria o profesores que trabajen también en los primeros niveles pueden trabajar este tipo de actividades, de conceptos muy básicos como que sepan qué es arriba, qué es abajo, qué es derecha, qué es izquierda, con dispositivos incluso hechos con la programación tangible. También pensando en proyectos enfocados en, digamos, en problemáticas tanto de convivencia eh, entre sus estudiantes, incluso de conciencia ambiental, hay un proyecto, una iniciativa muy interesante desarrollada por Volkswagen que se llama la teoría de la diversión, en el cual crean proyectos que se encargan de cambiar el comportamiento de las personas y de esa manera concientizarlos, pero por medio de la diversión. Uno de esos proyectos que es muy interesante es una caneca juego. La idea del proyecto era hacer un dispositivo que fuera recolectando las botellas de plástico y que a la vez incentivara que los usuarios insertaran más botellas, que reciclaran más. La solución fue crear una caneca en la cual los usuarios, por cada botella que ubican, justo donde está alumbrando la luz, les da un punto. En un día esa caneca logró que durante este periodo fuera usada por más de 100 personas, alrededor de 100 personas, simplemente porque cambió la dinámica de reciclaje y la convirtió en un juego. Igualmente hay otros proyectos en la página. Este también es muy interesante. La idea de este proyecto era incentivar conductas más saludables. En este caso, la mayoría de personas no estaba usando las escaleras eléctricas. La idea de este proyecto era incentivar el uso de la escalera y para eso convirtieron la escalera en un piano. A cada uno de los escalones les agregaron unos sensores que detectan la presión. Y al medir esos cambios, lograron que las personas empezaran a usar más la escalera. Es muy interesante ver cómo la escalera eléctrica en este caso pasó a un segundo plano. Y cómo este proyecto, con elementos que están dentro de la temática de programación tangible, pudo cambiar el comportamiento de las personas. Igualmente, enfocados también en el área del reciclaje, acá encontramos una caneca. Justo salió la publicidad, bueno, salió una caneca. También esa temática del reciclaje.
en la cual se le colocó un dispositivo de audio que cuando recibe alguna basura da la ilusión de que tiene un fondo muy profundo. Esta es otra aplicación de cómo se ve programación tangible, y en este caso enfocada en incentivar el reciclaje, de cómo esa caneca, que es un objeto tridimensional, lo intervengo, lo hackeo con habilidades de programación electrónica y le doy habilidades que a las personas les da una experiencia diferente el hecho de botar una basura en la caneca. Incluso había personas que se movilizaban desde otras distancias para simplemente ubicar la basura dentro de la caneca. Simplemente por estar en la experiencia del dispositivo. Incluso esos proyectos también pueden estar enfocados en dinámicas sobre reglas. Cómo respetar las reglas. Este proyecto creó una cámara que mide la velocidad de los carros justo por un punto donde pasan estudiantes, donde hay un flujo de peatones alto. Ellos crearon este dispositivo que cuando transitas a la velocidad correcta te da una señal de que lo hiciste bien. Si no lo haces, si te excedes con la velocidad, te dice que lo estás haciendo mal. La idea era crear un juego en el cual el hecho de respetar el límite de velocidad te premiara por hacerlo. De esos 24.537 carros que pasaron, el promedio de velocidad fue de 32 km por hora. Y durante el experimento de 25 km por hora, una reducción del 22% de la velocidad. Este tipo de proyectos es muy interesante porque con soluciones sencillas pueden lograr cambios en el comportamiento de las personas. Muchos de estos proyectos están como interviniendo el espacio, y es también como la configuración del espacio también modula el mismo comportamiento, cómo van a interactuar las personas en él. En este caso incluso cómo los estudiantes en el colegio, cómo pueden tener conciencia ambiental, cómo pueden saber que no pueden correr en los pasillos, cómo pueden de cierta manera también saber que no pueden botar basuras. Se puede lograr con este tipo de dispositivos que pueden ser muy interesantes a la hora de llevarlos e implementarlos en nuestros espacios, en nuestros contextos. Enfocado en el aprendizaje basado en proyectos, un colegio en Atlanta, el Drew Charter School, lleva a los chicos a indagar sobre ciencias, sobre las diversas áreas, para conducirlos en el desarrollo de proyectos. Y lo hacen desde primaria, una metodología utilizada desde primaria, de modo transversal, en todas las áreas, en todo el conocimiento que ellos van adquiriendo. Lo hacen enfocado en que ellos vean la aplicación de estas tecnologías en contextos reales. I'm taking dance and orchestra right now. I like technology too. I like science and I like to learn about how things work. Cómo van despertando la curiosidad de sus estudiantes y se preguntan e incluso dicen, me encanta saber cómo funcionan las cosas. También importante como este proyecto de colegio
crea espacios donde los mismos profesores se unen para darle dirección a cada uno de esos programas, a cada uno de esos módulos y logros que deben tener sus estudiantes durante el desarrollo, durante su paso durante el colegio. Crean espacios de colaboración entre profesores, donde ellos van contando sus experiencias. Comparten cada uno de los conocimientos que adquieren de sus estudiantes y los utilizan para mejorar las dinámicas de clase. Convierten el espacio de clase en un ambiente integral. Les muestro este referente de también cómo se puede hacer un trabajo interdisciplinar. Y cómo ellos se centran en las actividades de clase, también en situaciones que los estudiantes viven, contextos reales. En este caso les mostraban el ejemplo de esas nevadas que pues, se pueden convertir en un problema en los lugares donde viven y cómo ellos pueden lanzar propuestas desde la ciencia a la tecnología, desde el arte, desde las matemáticas, desde la ingeniería. They couldn't believe some of the stuff they heard, and that to me was this very organic way that they arrived at this Este referente también lo dejo en la descripción de los videos. También para esas publicaciones en español les dejo esta página que se llama Escuela 21. Es un espacio en el cual se publican ideas innovadoras alrededor de la educación y encontré una publicación muy interesante en el cual habla de las escuelas más innovadoras de todo el mundo. Esta escuela que se llama High Tech High está en la inspiración, está en el enlace de inspiración de la página, espero que lo hayan visto, y es un espacio de aprendizaje muy parecido a Proyecto H, donde cada estudiante trabaja alrededor de un proyecto en un espacio que también les permea ese tipo de aprendizaje y tienen un aprendizaje que está también basado en proyectos reales. En proyectos reales la idea también es la construcción de esos portafolios de estudiantes cuando terminen su proceso en el colegio, qué componente, qué aprendizaje les va a quedar que les pueda abrir las puertas para educación superior. También hay un modelo de escuela, me pareció muy interesante, digamos, no es solo también pensar en problemáticas del mundo real, sino también como desde el juego se pueden crear nuevas dinámicas de aprendizaje en el aula. Other schools I've been to in my entire life. Do we have any more green? Where's the key? Wait, so how about the top is Round is a good continent, possibly an isthmus if you earn it, islands and peninsulas. So it will be very blank except for your continent name. To somebody who's never seen Galactic Mappers before, it basically looks like a class-wide map-making / art project where students are working in teams to build different sections. Importante también la comprensión de esos trabajos en equipo, de cómo cada uno de los estudiantes puede asumir un rol. Roles que se pueden asignar mediante mecanismos como tarjetas. Roles que asignan responsabilidades con las misiones de las clases. Do you have a landmass? we have one and then we can make this into another. Well, that would make you have two continents. Is there another way? Yes, we have different people. Roles que los empoderan. Just cut this out Okay. here. Okay, group number one. Roles que los hace trabajar en grupos por un fin común. You need
to somehow share that isthmus between the two of you. You guys can communicate amongst yourselves to make that isthmus work. An embedded assessment is a form of assessing students' knowledge while they're engaged in the learning process. So rather than giving them a test at the end of Incluso the con unit, actividades we, que tienen que try to cumplir find con ways tiempos, of assessing que les them da más while the learning responsabilidades, is que los actually lleva a happening. contextos, que los prepara a situaciones de educación superior o incluso educaciones laborales, situaciones laborales. It's up to 10 points. Yeah, be positive. Okay. So now what? So what I do in advance is I create a rubric with certain things I'm going to look for. Part of what I'm assessing them on does include content knowledge. It includes application of that content knowledge. It also looks at systems thinking and design thinking. And I assess them just by either listening to the types of things that they're saying about the different pieces. So if I can hear a student explain to another student, why they want to put certain things. Incluso también cómo los estudiantes adquieren esas habilidades para argumentar sus trabajos. As to that student's depth of knowledge. Sunny Bacon is a continent where aliens like Cain and Kodos eat a lot. Donde son capaces de proponer, de sostener su investigación, de sostener sus soluciones frente a los proyectos de los demás. A lot of mesas. Este tipo de fuentes las pueden encontrar en la página de Educación 21, Escuela 21. Hay varios ejemplos de proyectos muy innovadores llevados a los colegios que les puede mostrar formas de también articular sus proyectos en el aula. Les dejo también esta fuente, profesores, que les puede ayudar a esa forma de cómo contar su proyecto, cómo llevarlo a sus estudiantes. También en el video les dejo un aporte realizado por la profesora Albeniz Cortés, en el cual ella trabaja con sus estudiantes en la temática de ciudades inteligentes. En este portal en Facebook ella logró que sus estudiantes pudieran recolectar información, pudieran buscar referentes alrededor de esta temática. Esta temática que va muy de la mano de la domotización, como desde las ciudades, desde las fábricas, desde las casas, los sensores, la electrónica y la programación se convierten en recolectores de información que mejoran el estilo de vida de sus habitantes. Este portal también tiene algo muy interesante, que es que los aportes están construidos también desde los mismos estudiantes de la clase de la profesora. Hay muchos aportes que les puede ayudar a pensar en esa domotización, en energías alternativas, en el uso de energías alternativas, y cómo estos componentes van mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Todas estas son fuentes que les pueden ser útiles, profesores. Entonces, no es más, profesores, les agradezco su presencia en este espacio. No olviden, profesores, llenar el formulario. Todas las fuentes de los videos se las dejo en la descripción de este video. También se pueden preguntar necesito también referentes técnicos. Entre los referentes técnicos, los profesores que todavía no han explorado la página, recuerden que en inspiración les dejé proyectos que están hechos desde Scratch, desde Arduino, en 2 idiomas, y son bibliotecas con proyectos que utilizan esta tarjeta. Simplemente tienen que buscar en la biblioteca proyectos que estén relacionados, digamos jardín,
y les muestra proyectos relacionados con Arduino y esa palabra que pusieron. Hay desde jardines automatizados, busquemos matemáticas, les muestra una gran variedad de proyectos enfocados en las áreas que ustedes trabajan, profes. Y no solo eso, miremos este lector de Morse. Cuando abren un proyecto, profes, ven cómo se ve el proyecto, ven los componentes que se usaron, ven incluso les suministra el código, cómo se ve el código, cómo se ven los montajes de los componentes electrónicos. Esto para el portal que está en inglés. Igualmente pueden mirar en los referentes que están en español. Hay una lista de proyectos. Busquemos, miremos este proyecto. Diseño de un parking controlado por Arduino. Les muestra cómo construyeron el circuito, el código. Les muestra cómo cada uno de esas personas que están aportando a la página esos recursos elaboró el proyecto. Vamos atrás. Lámpara para bebés con Arduino. Estos montajes están hechos en Frixin, el programa que les mostré, profes. Y hay otra página de la comunidad Maker que se llama Instructables, en la cual también pueden explorar proyectos hechos dirigidos a tecnología. Tiene un link que es dirigido para profesores, Instructables Education, el cual también tiene clasificación por grados de proyectos enfocados en matemáticas, artes, ciencias, electrónica, de lo que quieran realizar. Digamos, abrimos de sexto a octavo. Nos muestra proyectos que pueden realizar los estudiantes de esos niveles. Cuando abrimos uno de esos proyectos, nos muestra los materiales que necesitamos, nos muestra el proceso de creación, nos muestra incluso el código que usaron para hacerlo y nos da todos los recursos. Puede que esté en inglés, profes, pero digamos los videos y esos elementos visuales les ayuda mucho a saber, a tratar de entender cómo funciona el proyecto. Listo, profes, no es más. Les agradezco mucho su presencia en este espacio. Los espero en la otra semana con las actividades relacionadas con el proyecto. Muchísimas gracias por su atención, profes. Que tengan un feliz día.